Amigos amantes del deporte, puede ser que el cráneo y la mandíbula simplemente pierdan su resistencia habitual, pero también debemos recordar que el boxeo igual es un tanto psicológico. En ocasiones las razones son meramente físicas, y en otras son un trauma que nunca superaron los héroes del cuadrilátero. El caso es que después de sufrir la experiencia del knockout, estos hombres nunca volvieron a ser los mismos. Esto es El Rayo Deportivo. Número 10. Livingston Bramble, uno de los jóvenes campeones a seguir en aquel 1984, sin duda alguna era Livingston Bramble, este peleador caribeño de las islas de San Cristóbal y Nieves, que le arruinó la carrera a Ray Mancini. Se corona campeón mundial ligero del AMB, defendiendo su título en 2 ocasiones. Tristemente la expectativa de una impresionante carrera duraría muy poco, pues en 1986 se midió ante el boricua Edwin Rosario, quien en solo 2 rounds de brutales intercambios de golpes lo noqueó y le arrebató el campeonato. De ahí en adelante el señor Bramble nunca volvería a saborear la gloria de otro título del mundo, además de que le esperarían un montón de derrotas, 26 en total, algunas más brutales que otras. Número 9. Kevin Kelly. Este hombre neoyorquino era muy respetado en la división de los pluma, donde se coronó campeón mundial del CMB. Nombres importantes de dicha categoría como Jesús Salud, Gregorio Vargas, Louis Espinosa y Derrick Gainer habían sido sus víctimas. Las cosas marchaban muy bien para Kelly hasta que en 1997 recibe en su casa en Nueva York a su majestad, al hombre a quien le gustaba noquear mientras bailaba. Lo peor de todo no fue que Kelly perdiera, sino que Naseem Hames lo hizo ver peor que un muñeco de trapo. El neoyorquino jamás volvió a levantarse de dicha derrota. Su próxima gran pelea fue 2 años después ante Eric Morales, quien de igual forma lo destrozó. Número 8. Miguel Berchelt. Tal vez a muchos les parezca demasiado pronto y hasta agresivo que coloque a Berchelt en este top, pero como veo las cosas, francamente no creo que el cancunense vuelva a levantarse. A inicios del 2021 se anunció un combate que causó morbo a nivel internacional, una batalla mexicana entre Miguel el Alacrán Berchelt contra Oscar Valdés. El de Cancún era favorito por su mayor porcentaje de knockouts. La expectación era altísima, sin embargo dicha noche terminó por ser la más desastrosa para el ídolo de Cancún. Tal vez se trató de un exceso de confianza, pero Berchelt ni siquiera se veía en buena forma. A pesar de que su cuerpo estaba marcado, se notaba un tanto pesado, y peor aún, su pegada se veía lenta. Valdés le propinó la golpiza de su vida con una velocidad y poderío que el de Cancún ni siquiera se percataba de los impactos que recibía. Berchelt cae en los rounds 4, 9 y finalmente es aniquilado en el 10º asalto. En el último combate ante el africano Jeremia Nakatila, el de Cancún lució terriblemente mal y volvió a llevarse otra golpiza. Número 7. Kell Brook. Después de ver el drama con Canelo y Amir Khan, al señor Kell Brook no se le pudo ocurrir mejor idea que repetir dicha estupidez, de subir 2 divisiones para medirse ante el hombre más temido de aquel 2016, Gennady Golovkin. Para ser honesto, Kell Brook inició sorprendiéndonos a los fanáticos, pues su pegada lucía rápida y fuerte al inicio de la contienda, además de que se le notaba esa ambición de hacer historia y acabar con el ídolo kazajo. Pero las leyes de la física hicieron su trabajo y al paso de los minutos, la superior pegada de Golovkin se impuso. En el episodio 5, el inglés se llevó el peor castigo de su vida, y el referee detuvo el combate. Brook regresó a la categoría de los welter, simplemente para mostrar que su carrera ya había sido derrumbada por Triple G. Fue derrotado por Errol Spence y unos años después por Terence Crawford. Número 6. Juanma López. El boricua no causaba miedo sino más bien pánico en la división de los supergallos, y poco después en la categoría de los pluma. El bicampeón del mundo llevaba las cosas de maravilla. Peleadores muy importantes como Daniel Ponce de León, Steve Luévano, Jerry Peñalosa y Rafael Márquez habían sido aniquilados por el puertorriqueño. Sin embargo, el hombre menos pensado fue quien le echaría a perder todos sus planes. El primer enfrentamiento ante Orlando Salido fue brutal, y para muchos el nocaut técnico fue polémico. Juanma se volvería a enfrentar un año después, en 2012, ante el sonorense, donde después de otro brutal combate,
en el cual estaba la esperanza de que López recuperara su título, volvió a ser noqueado en el episodio 10, ahora sí de forma incuestionable. Por desgracia, el ídolo de Río Piedras jamás pudo componer esa carrera que marchaba perfectamente bien, pues derrotas y más derrotas por nocaut le esperarían durante los próximos años. Número 5. Ricky Hatton. El británico inicia esa carrera causando altísimas expectativas. Legendarios rivales como Vince Phillips, Costiazú y José Luis Castillo fueron testigos de su poder. En 2007 sube a la categoría de los welter por segunda ocasión, para medirse ante Floyd Mayweather. El norteamericano, haciendo uso de su muy superior boxeo, le propinó la primera derrota en toda su trayectoria. Poco menos de 2 años después, el inglés volvió a hacer el intento de coronarse campeón ante Manny Pacquiao, pero el filipino lo culminó en el segundo asalto, además de ser uno de los knockouts más impresionantes de toda la historia del boxeo. El caso es que después de Floyd Mayweather, Hatton no volvió a ser el mismo. Número 4. Eric Morales. Morales hacía locuras de vez en cuando como subir a la categoría de los ligeros en 2005, para ser derrotado por Say Rahim. Esto cuando en el peso superpluma el ídolo de Tijuana estaba perfectamente bien. En 2006 el terrible regresa a las 130 libras, donde es noqueado por el astro filipino, en el episodio 10. Sin embargo, por alguna razón la afición mexicana no se decepcionaba y el apoyo incondicional hacia Morales seguía. 10 meses después se llevó a cabo la tercera pelea contra Pacquiao, y aquí fue donde quedó todo claro. Ese terrible Morales que enamoró al mundo del boxeo con su aguerrido estilo había llegado a su fin. 3 rounds fue lo que la leyenda filipina necesitó para aniquilar al mexicano. En mi opinión esto era lógico, algún día tenía que pasar, pues Morales tuvo demasiadas batallas muy brutales durante toda su trayectoria. A pesar de esto, decidió seguir por algunos años más en este deporte, siendo un total desmadre en la báscula, pues lo veíamos en las categorías de los superligeros y hasta en los welter. Como era de esperarse, a Morales le fue demasiado mal. Contra todo pronóstico, aún logró ganar un título vacante superligero ante el joven prospecto Pablo César Cano, pero aún así el nivel del terrible ya no era ni una cuarta parte de lo que fue en sus mejores años. Morales fue uno de los primeros verdugos del Pac-Man, pero Manny Pacquiao también fue el verdugo que le puso fin a su legado. Número 3. Yuriorkis Gamboa. Triste, deprimente fue la carrera del ciclón de Guantánamo. Las cosas marchaban increíblemente bien para este medallista olímpico. Su peculiar estilo velocista hacía pensar a muchos que Cuba estaba a nada de darle al mundo a otro gigante del boxeo. Pero llega el año 2014 y Gamboa hace su segunda pelea en los ligeros, para tratar de arrebatarle el título a Terence Crawford. Las cosas salieron muy mal, pues el estadounidense se impuso al caribeño. Gamboa le puso muchísimo corazón, hay que decir que empezó espectacular, pero Crawford fue superior desde su físico más grande hasta su poder de puños. El cubano cae en los rounds 5, 8 y 9, donde el referee finalmente detiene el combate. De ahí en adelante todos conocemos la tragedia en que se convirtió la carrera del ciclón, pues solo se trató de derrotas y más derrotas. Aún logró 2 victorias interesantes ante el estadounidense Jason Sosa y el boricua Rocky Martínez, pero su nivel tristemente ya estaba por los suelos. Número 2. Meldrick Taylor. El impresionante récord del gran campeón mexicano no sorprendió a Taylor en lo absoluto. El ídolo de Filadelfia era un temido campeón mundial superligero. Su legendaria velocidad hacía que fuera una pesadilla estar en el encordado con él. Chávez admitió durante muchos años que Meldrick fue su rival más duro, pues nadie lo había castigado tanto como él. En 1990 se lleva a cabo la unificación de los títulos del CMB y FIB. Taylor estaba haciendo un trabajo espectacular. Estaba a nada de conseguir una de las victorias más importantes en la historia para el boxeo estadounidense. Pero la maldición del último round apareció, y Chávez manda a la lona al afroamericano casi al final del episodio 12. El triunfo causó demasiada polémica, pues los aficionados se dividen entre quienes dicen que el referee no debió detener la pelea, y quienes dicen que Taylor tenía la mirada perdida, además de no responder a las señas del referee. El caso es que ese increíble y temido Meldrick Taylor jamás volvió a aparecer. Si bien se coronó campeón welter quitándole el título a Aaron Davis, su nivel boxístico y condición física ya iban decayendo. La prueba está en que apenas un año después,
es noqueado por Terry Norris y por el venezolano Crisanto España. Taylor vuelve a apostar por los superligeros y va por la revancha ante Julio en 1994. El mexicano lo noqueó con facilidad. El primer knockout que sufrió con Chávez fue la maldición que acabó con su mejor nivel. Número 1. Mike Tyson. El legendario peso completo de Brooklyn acabó con Frank Bruno para coronarse nuevamente campeón mundial del AMB. Salvo por una mala experiencia, la carrera de Tyson iba muy bien, hasta que en 1996 se lleva a cabo uno de los combates más recordados en este deporte. Evander Holyfield, después de una pelea más que brutal y después de mandar a la lona al ídolo neoyorquino, le propinaría un nocaut técnico en el episodio número 11, una letal ráfaga de golpes que dejaron semi-inconsciente a Tyson, obligando al referee a detener el encuentro. Como todos sabemos, la carrera del ídolo neoyorquino estuvo llena de dramas, algunos de los más sonados su encierro en prisión y sus fuertes adicciones. Medio año después, en 1997, se lleva a cabo la revancha con Holyfield, donde ya saben ocurrió el incidente de la mordida en la oreja. Lamentablemente, de ahí en adelante la carrera de la leyenda fue derrumbándose poco a poco. Tyson siguió con su trayectoria por 8 años más. Aún seguía dándonos espectáculo con ese aguerrido estilo, pero jamás volvió a cargar otro título mundial en sus brazos, además de que las derrotas que le esperarían serían terribles. Creo que no está de más decir que la edad igual le fue jugando en contra. ¿Qué opinan, queridos amigos? ¿Qué otros knockouts que terminaron con carreras me faltó mencionar? Me encantaría leerlos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.